Estamos en presencias de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe, donde estas formas primitivas se remontan sus raíces a cientos de años. Es cierto que estas manifestaciones pueden traer a muchas personas graves consecuencias cuando no saben trabajar estas fuerzas que muchas veces son sacadas de las piezas religiosas y de la naturaleza, las diferentes vibraciones, la presencia extrasensorial que nos ayuda a poseer todo tipo de fuerza que necesitamos para hacer un trabajo. La invocación de los Inquisis de Nganga, espíritus que nos ayudan muchas veces por medio de estos trazos o signos a que podamos realizar un trabajo con verdadera fuerza. Cuando invocamos a estas deidades, en este caso a Lucancasi, cuando hacemos un trabajo en Cuya Musenga, un trabajo hecho con un pedazo de caña de azúcar, podemos utilizar esta caña de azúcar para abrir los caminos de la persona y también si queremos hacer un trabajo en contra de nuestro enemigo, también cerrándole los caminos, no solo los caminos monetarios, sino también los caminos materiales o espirituales que la persona puede tener, cerrando así esa puerta abierta que tiene a los espíritus, tronchando así sus corrientes, muchas veces perjudicando a la vista de ver espíritus cuando se hace este tipo de trabajo. Es cierto que nosotros demostramos aquellos trabajos que hacían los africanos en Cuba y que han sido un tabú a través de cientos de años. Hoy lo damos a conocer para que todas las personas comprendan cómo es que trabaja esta religión cuando verdaderamente nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Ayon dice Marrayo Parta Criyumba te lo yo. Huaquiquí dice Malongo. Remolino Malongo Viravira. Talatango. En Cuya Musenga. Uria dice lo mundele. Boncri Diensu. Endo Endo. Yacana Cunanfunda. El Embemberé. Le Coleca. Le Fungo. De Miluntu. Bongri Diensu. Uria Mundele. Cuando decimos Huaquiquí, estamos diciendo yo lo sé. Cuando hablamos de Remolino Malongo Viravira, estamos hablando de Centella que se lo lleva todo y lo destruye todo. Cuando hablamos de Talatango, estamos diciéndole a Centella y a los espíritus que le quite el sol a la persona, o sea, la luz. Cuando hablamos de Nkuya Musenga, estamos hablando de la representación del muñeco hecho a la persona o la representación de la persona hecho en el muñeco de la caña de azúcar llamada Nkuya Musenga. Cuando hablamos de Boncri Dienso, estamos diciendo que estamos cerrando las puertas espirituales y materiales que tiene esa persona. De esta forma, los diferentes conjuros como Yacana Cunanfunda, el Embemberé, Le Coleca, Le Fungo de Miluntu, Bongri Dienso, Uria Mundele. Eso lo vamos a mantener en un tabú, pero sí van a poder decirlo cuando ustedes hagan este tipo de trabajo. Si bien ha utilizado para hacer este tipo de trabajo un guiro amargo, para así poner los palos que están
al lado de él, que son 8, pero a la vez existen garabatos o mombalas que van a también a dar la fortaleza con los diferentes encuacos que existen en la ensara. Cuando trabajamos con cintas o trenzas y empezamos a tejer las trenzas, estamos pidiendo en contra del enemigo si es un mal trabajo. Si es un buen trabajo, estamos pidiendo a favor. Los colores pueden ser 9 colores, pueden ser 4 colores, pueden ser 3, pueden ser simplemente un solo color, rojo, negro, amarillo o blanco, o pueden ser los diferentes colores que identifican a las diferentes deidades. El amarillo sabemos que es de Mamachola, el rojo sabemos que es de Siete Rayos y Sasi, el blanco de Ensambi, y así realizamos los tipos de trabajos que existen. Las patipembas o signos son importantes cuando el palero realiza cualquier ensara. Vamos más adelante a demostrar en otros trabajos cómo es que el gangulero hace este tipo de muñeco llamado en Cuya Musenga, un muñeco hecho con caña de azúcar. Willy y yo dicen ganga, dicen careajo, dicen taquembonda, dicen tatiraca, dice batalla mundo. Dice ya mamba, dicen que Uriencila, dicen Jocuma talanquera. Dice ya bacuenda, dicen carajo, dicen cheche bacheche. Dice lo propio, dicen dokin yaya, dice lo propio lucancasi, dice lo propio candiampembe. Dice que va con licencia, dice de lo propio, dicen lemba. De lo propio dicen zulo, dicen de lo propio dicen tango. Dice que va con licencia de todo un fumbe que cuenta dicen ganga. Dice careajo, dice abue, dicen son abue, dicen mañana, dicen son mañana. Si te apura, dicen hijo, dicen no llega. Dice aprende, dice después, dicen tú manda. Al realizar este tipo de trabajo, los diferentes palos utilizados, como quebrahacha, yaya, palo Ramón o cuje, utilizando la fuerza de la propia naturaleza. Cuando nosotros nos rayan de engueyo, esto es una pregunta que me han hecho muchas veces, le dan su nombre. También le dan su nombre cuando lo rayan de tata. Cuando ustedes le dan un nombre mal puesto, simplemente no está abriendo las puertas a los espíritus. Y esto conlleva a que usted no recibe corrientes, ni recibe ni ve nada, porque cuando usted está rayado en una enganga verdadera, cuando usted le dan los nombres verdaderos que existen en esta religión, usted abre la puerta o le abren la puerta los espíritus para que ustedes reciban esas corrientes que ellos poseen, transmitiéndole el poder del espíritu al ser vivo. Esto significa que si ustedes lo rayan y usted no siente nada, ustedes simplemente lo están rayando muy mal. Cuando tenemos un nombre que no es de acorde a las reglas congas del palo mayombe, pues simplemente estamos en problemas cuando asistimos a un munanzo congo, a un rayamiento, o asistimos a una huancala, a una fiesta, donde hay que tocar la talanquera, la puerta, y no lo dejan pasar porque su nombre no es correcto. Nadie se puede llamar Isasi Siete Rayos porque Siete Rayos es la deidad. Nadie es una deidad. Nadie se puede llamar Inquisi Malongo porque Inquisi Malongo es un perro malo. Usted no es ningún perro malo. Usted no se puede llamar Congo porque usted no es Congo. Congo es la etnia africana. Y así subsisten todo este tipo de problemas donde
no se cree de que usted lo han rayado. Muchas personas toman esto como que es una fiesta. Y si usted cree que si usted no está rayado, usted puede hacer una enganga, sí, usted puede creer que hace una enganga, pero verdaderamente usted no conoce cómo se hace una enganga. Ni aquellos ganguleros, ni muchos paleros que rayan saben cómo se construye una enganga. Eso se mantiene muy cerrado en un tabú que no se le enseña a nadie porque los padrinos no lo quieren enseñar. Y yo tampoco lo voy a enseñar, yo simplemente doy el comienzo de lo que ustedes pueden hacer. Ahora, estos trabajos sí los puedo enseñar, porque estos trabajos los pueden ver cualquiera y ustedes van a tener esa oportunidad de poder realizar un trabajo verdadero. Esto le va a dar la oportunidad a usted de poder buscar corrientes al trabajo que usted no poseía o que no tenía. Siempre en este trabajo tenemos que hacer este tipo de firma. Este tipo de firma representa los palos que el encuya musenga tiene, que el muñeco representativo de la persona tiene. También se hace muñeco representativo del espíritu principal o de un espíritu inquisimalongo de Indoki o de Lucancasi o Candiampembe, del dios de las malas artes, como podemos ver a los lados. Nunca podemos pensar que nosotros no la sabemos todas. Existen ganguleros que gozan de un gran prestigio al cual le mandamos un salamaleco de Cunanchila. Pero existen otros que no los vamos ni a mencionar. No vamos a perder saliva en mencionar a una persona que no sabe lo que hace. Usted quiere ser palero, usted quiere ser tata, usted quiere ser el padre en ganga, usted quiere tener un monanzo congo, usted tiene que tener los complementos, las cosas necesarias para usted ser un verdadero palero. Si usted es un palero que tiene una enganga 4 palos, eso no le va a servir de nada. Sí, va a engañar a una pila de gente, pero al final se va a quedar solo y usted mismo va a botar hasta sus cosas, porque esas cosas no van a funcionar y lo van a estar perjudicando, llenándose de espíritus oscuros que se alimentan cuando usted da de comer menga o sangre a los fundamentos y así muchas veces trayéndole graves consecuencias hasta su propia familia. Usted tiene que andar por un camino recto. No podemos ver a aquel, no podemos ver al otro, al otro, al otro, al otro. Y en resumidas cuentas no llevamos un camino recto. Y cuando no llevamos un camino recto en esta religión, estamos, como decimos los cubanos, jodidos. En la vida, como religioso, el respeto a los mayores es parte importante. Muchos ganguleros creen que esto es cuestión de guapería. Esto no es cuestión de guapería. Esto es cuestión de creencia en las cosas que han dado cabida a través de cientos de años. Las patipembas o signos juegan parte importante en los trabajos del gangulero, donde simplemente nos damos cuenta que estamos muy lejos de la realidad de lo que nosotros podemos saber. Cuando nos enfrentamos a estas formas primitivas y vemos que el gangulero realiza este tipo de trabajo, sabemos que estamos muy lejos de saber lo necesario para tener una guanga o guerra con otra persona. Yo le indico todo esto porque sé que a ustedes les gustan aprender y yo tengo esa oportunidad. Los paleros en Tambatilanga del tiempo Congo no les gustan enseñar. ¿Por qué? Porque son paleros muy desconfiados y no dan sus conocimientos a nadie. Así que esta es una oportunidad que ustedes están aprendiendo que nunca más posiblemente la vuelvan a encontrar. Un salam aleikum para todos los tataíta, ya y en ellos, y que Sambian Pungo, Cutar en todos los días de agüe. Agüe son agüe y mañana son mañana. Si te apura no llega, hijo. Batalla.